CENADI, Centro Alternativo de Desarrollo Integral, donde prestamos servicios financieros a microempresarios y emprendedores. Hola, bienvenidos a Metaeconomía, programa que transmitimos todos los miércoles por Visión Democracia TV, donde estamos construyendo futuro. En nuestro programa nos acompaña el economista Alberto Castellano, quien estuvo en otrora, hace como 2 semanas, compartiendo con nosotros sus importantes conocimientos en la materia económica. Alberto Castellano tiene un máster en gerencia financiera y un doctorado en ciencias económicas. Es profesor de la Universidad del Zulia e individuo de número en la Academia de Ciencias de la misma universidad. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Sucre en nuestra hermana República de Colombia. El profesor Alberto es conferencista y un connotado asesor gerencial. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás? Alberto, muy agradecido, muy amable por esta nueva invitación. En verdad que aplaudo estos espacios de discusión, que en este momento son virtuales, pero lo aplaudo porque es la única forma que tenemos para continuar, digamos, en este proceso de desarrollo del país. Sí. Esos son ruidos y cornetas característicos pues, de la situación que estamos viviendo de esta conferencia. Mis amigos, vamos a hablar pues, sobre el tema del crecimiento económico. Y definiendo un poco el crecimiento económico, podemos decir que es el aumento de la renta, profesor, o valor de los bienes y servicios producidos por una economía, generalmente en el periodo de un año. Por ejemplo, cuando algunos indicadores como la producción de bienes y servicios, el consumo de energía, el ahorro, la inversión, la balanza comercial, el consumo per cápita, cuando esos indicadores macroeconómicos experimentan un crecimiento, entonces podemos decir que estamos en un escenario de crecimiento económico. Indudablemente, uno de las variables más importantes para el crecimiento económico e incluso para el desarrollo económico es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, por ejemplo, nosotros en Venezuela en el 2014 estaba alrededor de 480.000 millones de dólares. Para el año 2019 estaba ubicado en 76.000 millones de dólares. Y actualmente estamos hablando de un Producto Interno Bruto de 18.000 millones de dólares. Es decir, un decrecimiento de un 96%. Venezuela en el año 2014 estaba en el lugar, digamos, un ranking mundial en el puesto 69. Actualmente está en el puesto 115, compartido con países como Afganistán, Trinidad y Tobago, Zimbabue, Jamaica, países con economías muy pequeñas y que han sido pobres históricamente. ¿Qué opinión tiene al respecto, profesor? Sí, bueno, excelente tu comentario de introducción, porque efectivamente cuando hablamos de crecimiento económico estamos hablando de ingresos. O sea, todo lo que tenga que ver con ingresos y productividad, producción y productividad. Básicamente hay 2 formas de medirlo. Hay otras, pero bueno, básicamente 2 formas. Una es a través de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en términos reales, y la otra es con el Producto Interno Bruto en términos per cápita, que es básicamente por cabeza, es decir, es una razón con respecto a la población. Ahora, en estos 2 indicadores, en términos generales, Venezuela está raspado. Es decir, tenemos un proceso, tú ya lo indicaste muy bien, donde la economía venezolana se ha hecho enana. O sea, teníamos una economía que sobrepasaba por mucho los 300.000 millones de dólares, no hace 20 años, hace apenas unos 6, 7 años, y actualmente está alrededor, hay unas cifras que la ubica alrededor de 48.000 millones de dólares. Entonces, imagínense el escenario. Ahora, lamentablemente, no hay indicadores, digamos, actuales de valor agregado por parte del Banco Central de Venezuela, por lo menos no lo muestra. En pocas palabras, no tenemos datos oficiales para hacer un análisis a ciencia cierta, pero hay estimaciones donde se habla de que la caída del 2014 para acá ha sido de un 75% y bueno, obviamente se va a sumar lo que resta de este año, es decir, este año 2021.
lo cual lleva a que el país definitivamente está en una situación muy difícil, medida, repito, estamos midiendo en este caso solo niveles de ingreso per cápita, y estamos midiendo producción y productividad, o sea, quantum de bienes y servicios disponibles para la población. Venezuela ha tenido una disminución sustancial de su Producto Interno Bruto, por lo tanto, es lo que la literatura llama colapso de la economía, porque tenemos una caída brutal, disculpen el término, pero hay que decirlo en esos términos, que sobrepasa por mucho el 15%. O sea, no tenemos solamente una depresión económica, ni siquiera una recesión inclusive ahora de caída del PIB en 2 periodos continuos, 2 trimestres, por ejemplo. En este caso estamos hablando de algo, digamos, que no había vivido Venezuela, que es un colapso de su economía medido por estos niveles de crecimiento. Ahora, hay otros indicadores, y me imagino que me estoy adelantando mejor preguntas tuyas, Alberto. Por ejemplo, el ENCOVI, que es una encuesta que realizan 3 universidades importantes de Venezuela, pues está mostrando datos terribles a nivel de lo que es pobreza, a nivel de lo que es el acceso a bienes y servicios. ¿Tienes esa información, profesor? ¿Tienes esa información de los datos en COVID sobre el nivel de pobreza? No la tengo acá. Eso está, o sea, hay digamos, hay un documento, pero la verdad no tengo los datos, que es lo que me entiendo, me estás preguntando. Pero bueno, hay datos, por ejemplo, generales, que les puedo decir. Lo interesante es leer el documento en COVID, donde ya se habla de que hay un 76% de pobreza, ¿no? En términos de pobreza crítica, Extremo. acceso a bienes de la canasta básica, y hay una pobreza general que ronda más del 80%. Sí, estamos hablando de niveles bastante importantes que sobrepasan, por ejemplo, de otros países vecinos. Este empequeñecimiento de la economía venezolana nos ha llevado a que nuestro nivel de comparación ya ni siquiera son nuestros vecinos suramericanos, es decir, Colombia, Ecuador, Perú, entre otros países. No, salimos de ese lote, salimos del lote estamos latinoamericano. fuera. Sí, sí. Es correcto. Bueno, no tanto latinoamericano, de Sudamérica sí, porque tenemos el PIB de algunos países centroamericanos. Y bueno, sin duda, sí, pero bueno, igual eso no es, o sea, no es comparativo, porque estamos hablando de un país de aproximadamente 20. Sí, no es nada bueno. De hecho, somos el segundo país detrás de Haití a nivel de pobreza. Entonces, definitivamente es una materia donde Venezuela está raspada. Es decir, no hemos salido nada bien. Y repito, esto ha pasado muy rápidamente en un periodo que va del 2014 al 2021, en este caso, 2020. Pero quiero hacerte una aclaratoria, Alberto, y profesor, eso a lo mejor... vamos a hacerle esa aclaratoria en el próximo segmento que me están, Sí. Tengo que hacer un corte. Un segundo con Metaeconomía y el profesor Alberto Castellano. Bien, profesor, continuemos con el análisis. Sí, quedábamos, Alberto, en un comentario que te quería hacer, que a pesar de que lo que estamos discutiendo en este momento es evidente desde el 2014 a la actualidad, la verdad es que antes de estos años ya se veía, digamos, problemas en el crecimiento de Venezuela. O sea, cuando el auge del crecimiento estaba en Venezuela, que se dio, digamos, en 2 periodos importantes, del 2003 al 2007. Recuerden que en 2008 ocurre la crisis financiera, el llamado el efecto subprime de los precios de las hipotecas. Eso afecta obviamente a Venezuela y a todos los países, ¿no? Pero posteriormente se inicia otra fase que más o menos inicia 2009, 2010 hasta 2014. O sea, esos 2 periodos importantes de crecimiento
que vivimos en los últimos 20 años, pues evidenciaba, digamos, dificultades. O sea, una cosa es discutir sobre el dato de crecimiento económico y otra cosa es discutir sobre la calidad del crecimiento. Entonces, ¿cómo estaba creciendo Venezuela? Ya se veía, digamos, dificultades. De hecho, esas señales se indicaron en su momento. Muchos economistas, incluyéndome, disculpen, pero fue así, lo indicamos en su momento, pero no se prestó la debida atención. Cada día, o sea, ¿qué impulsaba el crecimiento de Venezuela? En términos, digamos, voy a tratar de ser lo más elemental posible. Lo impulsaba el gasto público. El gobierno tenía ingresos importantísimos vía renta petrolera, vía renta y regalía, que destinaba importantes recursos a la inyección de la economía vía gasto público, o sea, gestión fiscal. Esto impulsaba el crecimiento, obviamente parte del Producto Interno Bruto es el gasto, y esto, repito, hacía crecer la economía venezolana. Por eso llegamos a estos elementos, estos volúmenes importantísimos. Pero la verdad es que cada día, cada año, el impacto positivo del gasto sobre el producto era menor. Eso se podía ver sencillamente con una correlación. Pero Es obviamente... importante, profesor. Sí. Bueno, es que nosotros hemos tomado como referencia el año 2014, que tenía un Producto Interno Bruto superior al año 1999. Pero esto no quiere decir que estamos haciendo una apología de que hubo un crecimiento económico sostenido importante con raíces fuertes en el país. Porque este crecimiento fue producto de lo que está diciendo, de un gasto público importante, cada vez creciendo, como resultado de que se contaba con recursos extraordinarios por esa inmensa riqueza, fortuna que recibimos los primeros 15 años de esta época por el aumento de los precios del petróleo. Como nunca antes visto en la historia, solamente equiparado por el año 1973, cuando hubo el conflicto árabe-israelí, que tuvimos que se llamó un surplus petrolero allí, ¿no? Entonces, eso es importante que le quede bien claro, que no era que teníamos una economía fuerte, era que había un gasto público importante producto de esa riqueza petrolera como consecuencia de una coyuntura internacional y de la dinámica económica internacional. Así es. De hecho, antes de este periodo, o sea, la verdad es que el crecimiento sostenido, en los términos, creo que lo comentábamos en el programa pasado, digamos, se detuvo en Venezuela en el año 77, o sea, en 1977. De hecho, si lo vemos en datos trimestrales, si no me equivoco, es el segundo trimestre del 77, cuando se detiene este crecimiento sostenido, que inició aproximadamente en 1925, en realidad más o menos por el año 22. Está muy ligado, obviamente, al Sumaque, al Barroso, a toda la explotación petrolera que, por cierto, surgió en el Zulia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a partir del 77? Entramos en un proceso, o sea, yo de hecho tengo gráficas importantes, o sea, si vemos la gráfica donde tenemos la tasa de crecimiento del PIB, repito, estoy hablando antes del año 2014, esa tasa de crecimiento parece un electrocardiograma de una persona que tiene una arritmia, o sea, va, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Es decir, no es, o sea, es muy volátil, la tasa de crecimiento en Venezuela era muy volátil, lo cual implicaba que no estábamos en una senda sostenida de crecimiento. Repito, esa senda sostenida la tuvimos, pero fue hasta el año 77. Posterior a ello comenzó este proceso, digamos, de subidas, bajadas, que están ligados, bueno, a muchos elementos. Esto es mucho más profundo de discutir, pero está muy ligada a los precios del petróleo. Recuerda que yo lo recuerdo, yo lo vi en un televisor Hitachi, me acuerdo yo, blanco y negro, cuando Luis Herrera asume disculpen la anécdota rápidamente para no consumir mucho tiempo, pero asume el gobierno de manos de Carlos Andrés Pérez y dice la famosa frase, más o menos parafraseándolo, recibo un país endeudado, ¿no? Hipotecado, es el término que utilizó. Se inició todo un periodo de
digamos, donde se disminuye el gasto público, se busca cuadrar las cuentas fiscales, la balanza de pago, pero todo eso se olvida por un hecho muy puntual. Tú hablabas del conflicto árabe-israelí. Ocurre en aquel momento, en el inicio de los años 80, por la guerra Irán-Irak, que dispara otra vez los precios y olvidamos las políticas, digamos, de disminución de gastos y ajuste de balanza. Y bueno, ese proceso que ha sido cíclico en Venezuela, para no entrarle en muchos detalles, lo hizo el gobierno de Chávez en forma, digamos, con esteroides. Es decir, imagínense, o sea, cuando estoy hablando con esteroides, o sea, en forma mucho más violenta, mucho más expansiva, mucho más profunda, lo aplicó Chávez y ahora lo está aplicando Maduro. Es decir, son los mismos errores, bueno, unos más fuertes que otros, pero en aquel momento eran manejables. ¿Por qué? Porque Venezuela, en un año malo, en Venezuela entraba aproximadamente 35.000 millones de dólares. Eso lo hubiera querido, lo quisiera tener cualquier país, incluyendo los Estados Unidos. O sea, cualquier potencia quisiera tener un ingreso ligado a una actividad extractiva como lo tenía Venezuela. Venezuela, sin todos nosotros decidiéramos sentarnos, suena, digamos, voy a hacer lo más crudo posible, decidiéramos tú, Alberto, yo, todos, acostarnos a dormir con los que trabajaban en la industria petrolera, que eran aproximadamente 44.000 personas, ingresaban en Venezuela anualmente 35.000 millones de dólares. O sea, imagínense eso. En este momento hay previsiones de que no va a entrar ni 4.000 millones de dólares. O sea, ahí está la crisis, que ya no podemos cubrir, digamos, esa deficiencia de crecimiento con los precios petroleros. O sea, por eso es que estamos viviendo esta crisis tan profunda, o por lo menos la estamos observando, pero no es una crisis que se inició en el 2014, que estoy de acuerdo contigo. Esa crisis se inició mucho antes. Lo que pasa es que obviamente no lo notábamos, pero definitivamente ya estaba inquestado, ya estaba en el ADN de la economía venezolana, la problemática que estamos viviendo ahora, que ya es la enfermedad. O sea, ya tenemos los síntomas. Sí, profesor, hagamos una pausa y regresamos en unos minutos con las importantes conclusiones de usted. Bien, mis amigos, en el tercer segmento de Metaeconomía, profesor, la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que la conforma 37 países, que son países que tienen un desarrollo importante, desarrollo sostenido y tiene un crecimiento económico también sumamente importante, como es lógico. Pues Colombia ingresó el año pasado, en el 2020, como miembro 37 de esa organización. Es decir, que Colombia se está infilando hacia un país desarrollado, de la etapa de vías de desarrollo a desarrollado. Bueno, yo me siento muy alegre e incluso orgulloso porque Colombia pertenezca a la OCDE. Porque nosotros tenemos pues sentimientos importantes con nuestra hermana república. Así es. Una vez nosotros superada la coyuntura política, ¿qué podemos hacer en nuestro país para ingresar a la OCDE? Tiene 7 minutos para darnos una respuesta contundente. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, no, efectivamente, Colombia el año pasado logró ingresar, eso es un logro, en mi opinión, muy importante. ¿Venezuela lo puede hacer? Sí. Ahora, ¿qué debe establecer? Definitivamente, lo primero que debe ocurrir en Venezuela es gestionar, bueno, estamos hablando del día después, ¿verdad, Alberto? ¿No? Sí, sí, porque no hay posibilidades con ahorita no, con este sistema político lograr no solo desarrollo, ni crecimiento, ni recuperación, porque esto nos ha enseñado que la economía no tiene piso, siempre se puede estar peor. Esto es increíble. Sí, definitivamente estamos hablando de, digamos, solucionado el problema político en Venezuela. ¿Qué podemos hacer? Definitivamente hay que establecer
Estamos hablando acá, digamos, para generar un crecimiento sostenido y poder entrar, digamos, a este tipo de organizaciones. Bueno, Venezuela tiene posibilidades en la medida que genere o que consiga y que planifique, no lo estoy diciendo en el orden necesario, eh, un plan de inversión importantísimo. O sea, estamos hablando varios años, no sé, yo estimo 7 años, Alberto, pueden ser más. O sea, ahorita estoy hablando, digamos, más que todo es una presunción de mi parte, más que un estudio serio, lo cual sería interesante hacerlo. 7 años donde tiene que lograrse por lo menos aproximadamente inversiones anuales entre 10 y 15 mil millones de dólares. Eso es lo que necesitamos. ¿Sabes Lo que podemos... nuestro amigo Antonio de la Cruz, Sí. creo que es colega nuestro también, creo que es economista, Antonio, le escuché decir en estos días que el plan de inversión para la recuperación está por el orden de los 100 mil millones de dólares que tenemos que conseguir con los organismos multilaterales. Ese debe ser total, ese debe ser un monto total, pero tiene que haber una cuota parte anual. Ok. Entonces, por ejemplo, yo estoy asumiendo 10 o 15 mil millones de dólares, o sea, años más, años menos. Están por allí, están cerca, sí. Está por ahí. ¿Podemos sí, sí. conseguirlo? Definitivamente sí, se puede conseguir. Básicamente, ¿a dónde tiene que ir esta inversión? Creo que buena parte tiene que ir, yo creo que eso lo comentábamos en la clase pasada, en la reunión pasada, nuestra entrevista pasada, Alberto, al sector petrolero. Venezuela tiene que seguir siendo petrolero a pesar de que tiene que buscar ya un nuevo o varios sectores de desarrollo, eso también lo comentábamos al cierre, los cuales nos permitan, digamos, entrar en una senda de crecimiento y tengamos productos de exportación, Alberto. Creo que eso es muy importante, estos productos de exportación que generen divisas. Venezuela tiene que entrar en esto y obviamente tiene que empezar a competir en un mundo globalizado. O sea, obviamente ahorita muy afectado por el COVID, pues estamos hablando de una economía post-COVID. Dios mediante pase todo esto, o sea, después que se finalice el proceso de vacunación, tenemos que entrar a competir en los mercados, o sea, tenemos que comenzar a hacer mercado. Venezuela, fíjate que Algo una de las sumamente, políticas... qué bueno que lo hayas dicho, porque de eso no se habla, profesor. No. Una vez que nosotros hemos disminuido la producción petrolera drásticamente, esos son clientes y mercados que se pierden, que los tiene otro proveedor, otro productor. Tenemos que reconquistar y eso es un marketing, pero sí, bestial, monstruoso que tenemos que hacer. No, y fíjate, Venezuela, fíjate, y lo tuvimos. Venezuela tenía una relación complementaria con Colombia, específicamente, dentro de la CAN. De hecho, la decisión que tomó en aquel momento, en su momento, Chávez, fue un error, en mi opinión, y lo dije en aquel momento. Recuerdo que lo dije inclusive públicamente, y varios economistas lo dijeron, que en mi opinión era un error. Había una economía complementaria entre Colombia y Venezuela. El 70% de las transacciones de la Comunidad Andina de Naciones se realizaba en la frontera colombo-venezolana. Y eso se acabó prácticamente en un periodo de 5 años por digamos, la decisión que tomó el presidente Chávez en su momento y la decisión de ir como miembro pleno al Mercosur, también mi opinión fue un error, con todo respeto. ¿Por qué? Porque en el Mercosur no teníamos mucho que buscar, es decir, desde el punto de vista de colocar nuestras exportaciones. Brasil no necesitaba petróleo. Básicamente, de hecho, lo que ocurrió fue que nos llenamos de importaciones de países de Mercosur. Entonces, la idea era, inclusive... Fuimos al Mercosur a facilitarle la vida a ellos. No, y la idea no era, digamos, alejarnos de Mercosur, todo lo contrario, porque éramos miembros asociados. Ahorita estamos suspendidos, ¿no? La idea era que existiera una negociación entre bloques. Por ejemplo, Venezuela, como líder de la Comunidad Andina de Naciones, discutir condiciones
dentro de Mercosur. Yo creo que era posible, creo yo. O sea, la verdad que hablar ya de lo que pasó queda en la pura especulación, pero pudimos haberlo hecho. Y creo que esos mercados los podemos rescatar. Por ejemplo, esa sinergia, no sé cómo llamarlo, simbiosis, haciendo, digamos, alusión aquí a elementos biológicos que existen entre Colombia y Venezuela, tenemos que rescatarlo. El O sea, gran tenemos potencial que... del estado Zulia el departamento de La Guajira, el departamento, Así es. todo eso que está en la costa, ese se pierde de vista. Y no solo estoy hablando con Colombia porque, digamos, somos, digamos, tenemos una frontera enorme, ¿no? Somos vecinos, pero Ecuador, Perú, o sea, creo que tenemos que reactivar estas transacciones que teníamos de forma complementaria, que la podemos volver a realizar, Alberto, y buscar nuevos mercados. Cuestión que Colombia lo viene haciendo ya de hace tiempo, Claro, no claro. solo para el petróleo. No estoy hablando del petróleo necesariamente, sino otro tipo de productos, a lo mejor ligado con la industria petrolera, petroquímica, que comentábamos en la reunión pasada en enero, ¿no? Y otro tipo de productos que Venezuela tiene potencialidades, ventajas comparativas y competitivas, todavía lo tiene. Mencionábamos algunos de ellos, pero hay otros que a lo mejor desconocemos porque hay nichos en el país que en verdad en este momento es difícil conocerlo por eh, la situación que estamos viviendo, una economía tan primitiva que estamos viviendo. Tenemos que ir a una economía, digamos, más organizada, como la teníamos antes y mejor de lo que la teníamos antes, y comenzar a buscar estos nichos posibles de productos de exportación y favorecerlo y crear una marca Venezuela. ¿Por qué no? Correcto. Profesor, De hecho, ha hablando un mencionado... poquito, sí, No, no, diga, termine, por favor, termine. ¿no? Y hablando un poco regionalmente, lo que nos toca, una marca Zulia, ¿por qué no? Claro. Ha mencionado cosas que en el argot oficial han desaparecido. Términos como ventajas comparativas, ventajas competitivas, marketing, mercado, estudios de mercado, penetración de mercado. Esos elementos se han satanizado en el país y forman parte pues, de la vida misma, de la dinámica económica. Entonces, entonces tenemos nosotros que retomar todo eso y quisiera invitarlo, profesor, a que forme parte de nuestro staff de asesores sobre justamente un proyecto que es un plan de desarrollo para nuestro estado Zulia, que tiene incluso que ver con su departamento de nuestra hermana república. Un proyecto de desarrollo económico auténtico, genuino, que tome en cuenta las fortalezas que aún tenemos en nuestra región y, lógicamente, las oportunidades, minimizando al máximo las debilidades que podamos tener y aprovechando pues todo el talento que aún queda y el que está por regresar. Profesor, nos sentimos sumamente agradecidos por su participación en Metaeconomía. Usted es un invitado recurrente, ya le tendremos la invitación para hablar de otros temas, porque la economía es muy amplia, esto es un programa educativo, donde tenemos que hablar de economía en términos que la gente entienda pues, lo importante de esta ciencia. Su reflexión final y sus palabras de despedida, por los momentos. No, muchas gracias, Alberto, por esta oportunidad y por la invitación. Yo en verdad me siento honrado y para mí es eso, un honor y un compromiso que tengo, digamos, con el país, con la región a la cual pertenezco. Yo soy zuliano, maravino, desde hace muchas generaciones, ¿no? Mi familia pues, se formó tanto por mi papá como mi mamá, pues son de la región, son de Zulia, ¿no? Son de Maracaibo específicamente, ¿no? Mayoritariamente. Y yo me sentiría muy honrado de no solo ver, que yo estoy seguro que va a ocurrir, sino de participar, digamos, en una recuperación del país, empezando por la recuperación de las regiones. Yo creo que, y para cerrar en un minuto,
creo que todo lo que hemos estado diciendo, Alberto, y aquí aplaudo la iniciativa que ustedes están tomando con este tipo de discusiones, de programas, son elementos posibles. O sea, lo podemos hacer. No estamos hablando de fantasías, estamos hablando de cosas que podemos realizar en periodos relativamente cortos de tiempo. Cuando hablo de periodo de tiempo, hablamos de generación. O sea, a lo mejor es un periodo un poco largo para una persona. O sea, ahorita hay personas en Venezuela que no pueden esperar, ¿no? Necesitan soluciones, pero, repito, existen posibilidades de construir un país distinto en un periodo relativamente corto, donde todos nos podamos encontrar, y yo creo en eso. Yo soy, digamos, partícipe de esta nueva visión del país, y yo creo que esto es lo que nos ha pasado, que es terrible, lo que nos sigue pasando, pues tiene que servir es como plataforma para no volver a cometer estos errores. Bueno, mis amigos, gracias por sintonizarnos. Nos vemos en una próxima entrega de Metaeconomía por Visión Democracia TV, donde, como pueden ver, estamos construyendo futuro. No olviden suscribirse a nuestro canal. Abrazos.